La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada y 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. También la integran Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en todo Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Y también tenemos otra red de radios amigas que se unen a la transmisión de A Pensar Más en este horario y algunas lo hacen en otro horario, así es que estamos conectados igual. Está Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, y también Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco y Radio Continental en Huanta. Onda Digital TV también transmite nuestro programa. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted lo escuche en el momento que pueda. Y también está el Facebook de Radio Santa Rosa, que usted nos ve, mucha gente nos ve en el Facebook de Radio Santa Rosa o el Facebook de Radio Quillabamba, y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web, no se olviden, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos listos ya para saludar a Rosa María Palacios en este 23 de septiembre, día de la primavera, un abrazo para toda la juventud, así que día de la juventud. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en este día de la primavera, pero yo miro por mi ventana y parece que no se enteró la primavera. No ha llegado la primavera todavía. No ha llegado la primavera, pero bueno, va a llegar, así que ustedes tranquilos porque demora a veces, pero siempre llega. Y muy bien, vamos primero con los auspiciadores del programa antes de que nos olvidemos de ellos. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografías, coloscopías, endoscopías, colonoscopías, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10,
Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, y estos son nuestros auspiciadores. Hoy día tenemos bastante información. Abel, hoy las portadas de los periódicos se ocupan de los problemas delincuenciales de Vladimir Cerrón. Aunque parezca increíble, esta noticia crece, crece y crece. Esta vez, el ex gobernador de Junín y su hermano, el congresista Valdemar Cerrón, enfrentan un proceso en la Fiscalía de Huancayo en el que se alega que se pagó $15 millones al ex gobernador para permitir, forzar, favorecer el traslado de la población de Morococha en Junín, en donde se asienta la compañía minera Chinalco. Esta empresa, de acuerdo a este testigo, habría absolutamente incondicional, esto es una investigación, habría pagado una cantidad significativa de dinero, según este testigo, a los hermanos Cerrón. El caso implica, según la República, no solamente a Valdemar Cerrón, sino a su otro hermano, Fritz Cerrón. ¿De qué se trata esta historia? En efecto, en algunos casos, las compañías mineras necesitan trasladar población y construyen una nueva ciudad. Se hace en todas partes del mundo, se ha hecho en el Perú, por ejemplo, Nueva Fuerabamba, en las Bambas, es una linda ciudad, la verdad es un pueblo muy bonito, construido íntegramente nuevo, precioso, a donde se traslada, ¿no es cierto?, Fuerabamba, porque Fuerabamba era una comunidad pequeña, agrícola, que estaba asentada encima del yacimiento. Entonces se le traslada y se le dan casas nuevas, con calefacción, con facilidades, agua, desagüe, colegios, en fin. Es, desde el punto de vista urbano, un mejoramiento enorme para la comunidad. Y se coloca, obviamente, este asentamiento en una zona segura, con todas las calidades medioambientales necesarias para una mejor calidad de vida. Pero la población tiene que estar de acuerdo. Y estos procesos se favorecen, ¿no es cierto?, cuando las autoridades están ahí al lado, explicando y persuadiendo a la gente que esto es para su bien. Pues parece que la persuasión fue un poquito más convincente en el caso del señor Cerrón. La empresa Chinalco, de capitales de origen chino, como ustedes podrán imaginar, de gran simpatía, presumo, por el señor Cerrón, que es un marxista-leninista revolucionario, según este testigo, recibió una cantidad de dinero para agilizar el proceso. También hay otros procesos, y ese otro proceso el que también llama la atención a los medios de comunicación, que es un proceso por lavado de activos. El otro proceso tiene que ver
con varios, incluso operadores políticos, como señala el Comercio hoy. Y han incorporado en este proceso de lavado de activos a la madre del señor Cerrón, hasta la mamá, que no puede explicar el origen de sus ingresos. Richard Rojas ha sido propuesto como embajador en Panamá. Su brazo, digamos, económico, aparentemente, del señor Cerrón. En Panamá, el señor que es investigado por financiamiento ilegal de la campaña. En Panamá. ¿Qué hay en Panamá? Hay un lindo canal, precioso, una obra maravillosa de ingeniería. Hay muchísimo turismo, uno la pasa muy bien, lindo, buen clima, y es uno de los paraísos financieros más importantes del mundo. Entonces, a Richard Rojas, el señor Cerrón, lo manda a Panamá. Solo faltaba que lo mandaran a la isla de Man, ¿no? A Panamá. Y está involucrado en las pesquisas por financiamiento ilegal de campaña. Este caso de lavado de activos tiene que ver del trámite irregular de brevetes, el famoso contratos CAS para personal en Junín. Es decir, ahí lo que se examina es una organización criminal enquistada dentro de la administración pública en el gobierno regional de Junín, que a cambio de vender brevetes, porque eso es lo que hacían, ¿no es cierto?, recaudaban este dinero ilícito y luego lo lavaban de alguna manera, ¿no es cierto?, entre los miembros de la organización. Esa es una investigación, esa es la famosa investigación de los dinámicos del centro. La otra, la que señala hoy la República, es una por colusión, mucho más grande, ¿no es cierto? Fiscalía de Huancayo investiga la presunta recepción de dinero para forzar el traslado de la población de Morococha, Junín, a otra zona y permitir la excavación minera en el lugar. El caso implica a sus hermanos Valdemar, actual congresista de Perú Libre, y a Fritz Cerrón. El dinero ilícito provenía de la compañía minera Chinalco. Así que los Cerrón en portada por partida doble. Ayer, ya en la política local, se suspendió el Consejo de Ministros. El martes en la noche, es lo que nos hemos enterado ayer, a las 9 de la noche, el secretario del Consejo de Ministros notificó a todos los ministros, a todos los despachos ministeriales, que se suspendía la sesión del Consejo de Ministros por disposición del presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido. ¿Por qué suspendió la sesión del Consejo de Ministros? No lo sabemos hasta esta hora. Pero hubiera sido interesante ver esa sesión, si pudiéramos estar ahí, y ver la conversación que tendría el señor Bellido con el ministro de Relaciones Exteriores, que ya volvió. Ayer el presidente no tuvo actividades, se ha especulado con un cansancio del viaje, pero no ha tenido actividades públicas, tal vez muchas sí privadas, reuniones y otras más. Porque el presidente, al regreso de su viaje, se encuentra con una situación crítica para su gobierno. Y es el de validar lo que ha dicho afuera con su conducta adentro. El presidente de la República, como hemos señalado, ha levantado varios temas durante su viaje, temas importantes. El primero, garantía total a la inversión. Y los brazos abiertos, así como las puertas abiertas de Bellido para que se vaya el ministro de Relaciones Exteriores, esta vez los brazos abiertos a la inversión extranjera, con seguridad jurídica, dicho, y con, bueno, el cumplimiento de las regulaciones internas peruanas, normas laborales y ambientales. Pero, además, ha señalado él y sobre todo su ministro de Economía, que el gobierno no promueve ningún proyecto de cambio de constitución. Eso se lo ha dicho a los inversionistas afuera. Que vengan, seguridad jurídica. Mientras tanto, en el Perú, la bancada de Perú Libre no solamente promueve proyectos inconstitucionales para recortar las libertades fundamentales de las personas, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, sino que hace activa campaña en sus redes sociales para recolectar firmas con fideos,
¿no es cierto?, pagando prebendas, recoger firmas para una asamblea constituyente que no se condice con el discurso del presidente. ¿Cómo arreglamos este problema? Si el presidente promueve una asamblea constituyente o su partido, porque él es militante de Perú Libre y llegó al poder del brazo de Perú Libre, entonces de lo que estamos hablando es de un cambio en las reglas esenciales. Y entre esas reglas el capítulo económico de la Constitución. Si el señor presidente está embarcado en un proyecto para cambiar el capítulo económico de la Constitución, no le puede mentir al mundo, pues. No puede salir y decir, yo sé que los políticos mienten, pero no se puede ser tan descarado de salir al mundo a decir, acá estabilidad jurídica. Respeto al orden constitucional dentro del Estado del Estado de Derecho. ¿Estado de Derecho? ¿Qué Estado de Derecho? ¿Quieres convocar un referéndum inconstitucional y modificar la Constitución fuera del procedimiento establecido en la Constitución, engañar al pueblo y comprarle firmas con fideos? ¿Ese es tu proyecto para que el señor Cerrón, que le encanta la minería, lean el diario programa? Le encanta la minería. Desprecia a la izquierda caviar, ONGera pagada por AID, que cree que el medio ambiente es intocable. No, a él le encanta. La única diferencia es que quiere que el gobernante sea el propietario de todas las minas. Ya vemos para qué. Si es que estas denuncias se confirman, pues obviamente. Le ha ido muy bien como gobernador de Junín. Entonces, el tema aquí es, ¿cuánto vale la palabra del presidente? Si el presidente sale al mundo, se para en la ONU, se para ante los inversionistas en el American Chamber, en la OEA, y habla de seguridad jurídica, eso quiere decir que a mí no me cambian las reglas del juego. Una cosa es una reforma tributaria y otra cosa muy diferente es que a partir de mañana el Estado me cambie contratos por ley. Eso no te lo acepta nadie. Bueno, las compañías que ya están asentadas en el Perú tienen seguros contra expropiación, van al CIADI, embargan al Estado peruano. Y finalmente cobran y se van. No crean un puesto de trabajo, obviamente. Pero los que estamos acá, los que no tenemos la protección del CIADI, ni protecciones internacionales, ni estamos protegidos por tratados, tenemos que luchar contra un Estado que, si por más que reitere el señor presidente que no va a expropiar nada, en la mente de Cerrón está expropiarlo todo o casi todo. Ese es su proyecto, léanlo, está en el diario programa y no lo ha abandonado, y él insiste en su cuenta de Twitter y a través de sus congresistas en este tipo de proyectos. Y además sus congresistas presentan iniciativas legislativas en ese sentido: control de precios, regulación de la prensa, exactamente en ese sentido. Derogar el artículo que establece contratos ley en la Constitución. Esos son los de Juntos por el Perú, que son, al final de cuentas, han demostrado ser más de lo mismo, ¿no? Parecían una izquierda moderna, ¿no? Lo curioso es que Pedro Franqui se está diferenciando hasta de sus propios colegas de bancada. Pero también igual, vamos a derogar el artículo que establece, hay poquísimos contratos ley vigentes en el Perú hoy, poquísimos. Son los que quedan y los que permitieron inversiones fabulosas para el Perú. La proyección del BCR, lo repito todos los días, de inversión privada para el próximo año es 0. Hoy día en una columna Augusto Álvarez dice que si se compara con el 2019, hay un decrecimiento para el próximo año, el 2022, cerraría en menos 7%, o sea, negativo. Retirada. No hay inversión, no hay trabajo. No hay trabajo, no hay comida sobre la mesa. Es así de simple. Lo dijo el presidente en su gira. Sin inversión no hay desarrollo. Efectivamente, presidente. Y usted tiene a Cerrón sentado al lado. Entonces se esperaba, para hacer coincidente el discurso con la acción, algunos cambios ayer. Nos sorprendió que se suspendiera el Consejo de Ministros.
Porque al suspenderse el Consejo de Ministros se está mandando una señal de que, bueno, van a haber cambios en el Consejo de Ministros. Porque o gana Cerrón o gana el Perú, para poner a utilizar la frase de el difunto Alan García, o Chávez o el Perú, o Cerrón o el Perú. Y hasta esta hora, bueno, va ganando Cerrón. Pero no se ha hecho ningún cambio. El único que puede tomar decisiones es Pedro Castillo. Y las decisiones no son su especialidad. Ese es el problema. Ayer Juan Carlos Tafur decía que si sigue jugando a la casita en Palacio de Gobierno, bueno, eso es todo lo que vamos a tener. Y su gobierno va a durar poco, porque una cosa es recibir un país que está en franco crecimiento y otra cosa es administrar un país que comienza a ver que no hay oportunidades de empleo, que los precios se disparan, que la inflación está ahí, controlada, pero ahí, presionando, y con total incertidumbre sobre cuáles van a ser los nombramientos en el Banco Central de Reserva. Porque a cómo van los nombramientos hoy en el Perú, de lo que hemos visto que ofrece tanto Perú Libre como el propio Castillo, son bien malos los nombramientos. O sea, colocar al hijo de tu amigo en Indecopi es imperdonable. Indecopi es una institución seria, muy profesional, con muchos defectos, por supuesto, con muchos defectos, pero con una tecnocracia profesional. Y colocan a un joven abogado que su único mérito es haber trabajado en el estudio de su papá unos años. Y muy bien que trabaje en el sector privado y que siga ayudando a su papá, que lo único que hace es ver reclamos de accidentes aéreos. Eso es básicamente su trabajo. Eso es todo. ¿Y ustedes creen que ese puede ser el presidente de Indecopi? Y miren al primer ministro, un primer ministro que se trompea con los ministros mientras están de gira con el presidente. Un mínimo de disciplina, ¿no? Un mínimo de disciplina indicaría que el señor Bellido ventile sus temas al regreso del señor canciller. Pero no, en la vía pública, ningún problema. Porque el tema de Venezuela es importante para Bellido y es importante para Cerrón. Es muy importante. Tienen ahí una relación tributaria, deben favores y necesitan estar cerca a Maduro. Se identifican con Maduro. Esos respaldos internacionales los buscan, los requieren. Cerrón ha viajado a fotografiarse, a abrazarse con Maduro, le importa. Y su primer ministro, porque es primer ministro de Cerrón, ¿no es cierto?, tiene que estar en la misma línea y tiene que llamar la atención a cualquiera que se desvíe de la línea impuesta por el partido. La línea del Estado peruano es otra. El vicecanciller no dijo nada incorrecto. No se reconoce como legítimo desde el 5 de enero al gobierno de Maduro porque procede de unas elecciones fraudulentas. Y toda Latinoamérica está en la misma posición esperando una salida negociada de este problema en Venezuela y mientras tanto mantenemos relaciones consulares. Punto. Si se armó una cita a trompicones fuera de agenda en un pasillo para conversar sobre los migrantes venezolanos en el Perú y para que luego Maduro la haga pública en una estrategia de decir, perdón, si Castillo es de los nuestros, entonces Castillo tiene que zafarse el bulto rápidamente y tiene que decidir qué va a hacer. De nuevo, tiene que tomar una decisión. Porque si la cita era para ver solamente el problema de la migración y tenía que hacerse de manera muy discreta, pues Maduro ha violado esa discreción. No es un presidente en el que el Perú pueda confiar. No respeta las reglas mínimas de entendimiento. Y eso lo sabe perfectamente el canciller. Está jugando un partido político interno que no le compete. El presidente tarde o temprano va a tener que decidir entre Cerrón o el Perú. El problema que enfrenta el presidente es muy parecido al que enfrentó Pedro Pablo Kuczynski. Si se pelea con Perú Libre,
los congresistas de Perú Libre le van a dar respaldo. ¿Y con quién va a gobernar? Con los 10 o 15 maestros que están en esa bancada y con los 5 de Juntos por el Perú en el mejor de los casos. Eso suman 20. PPK terminó vacado con 20. Con 20, con 18, terminas vacado. Tiene que construir una alianza hacia el centro que no ha logrado construir, que podría construir, pero tiene que tener habilidades políticas que hasta ahora no despliega. Entonces, está en una situación muy difícil, si es que no se abre hacia el centro, a buscar aliados políticos que contribuyan en un proyecto razonable para el Perú y que dejen de lado un proyecto completamente irracional como el de hacer una asamblea constituyente, aun cuando nunca se logre. Es imposible que se logre una asamblea constituyente, aunque se recojan los 2,5 millones de firmas, aunque ustedes se coman todos los fideos. Es imposible, porque tienes que pasar por el Congreso. El artículo 206 establece un procedimiento que no tiene discusión sobre cómo se reforma la Constitución. El artículo 32 habla del referéndum, por supuesto, como derecho de los ciudadanos, por supuesto, para la reforma total o parcial de la Constitución, por supuesto. La Constitución del 93 es sometida a referéndum. Obviamente tenía que estar en el artículo 32. Si no, ¿con qué marco jurídico íbamos a votar? Pero se refería, obviamente, a que las modificaciones de la misma Constitución aprobada se regulan por el artículo 206, que incluye el referéndum. Y lo que proponía Henry Pease era, por ejemplo, en el Congreso, una reforma total de la Constitución y un referéndum. No se pudo hacer porque la APRA se opuso. Estoy hablando del año 2004, 2005. Y están los proyectos, los anteproyectos de nueva Constitución, trabajados en la Comisión de Constitución del Congreso. Eso se puede hacer, por supuesto, pero no hay el consenso para volarse el artículo económico, el capítulo económico de la Constitución, que es lo más importante. Y, de nuevo, por enésima vez, el derecho a la educación está en la Constitución. Es un derecho constitucional. En su discurso, en algún momento, ante la OEA, Pedro Castillo vuelve a decir que queremos que la educación sea un derecho constitucional. Ay, Diosito lindo. Doctor Aníbal Torres, 2 lecciones básicas de derecho constitucional para el presidente. Háganle el listado de lo que sí es derecho, para que no metan la pata. La educación básica es gratuita, universal y obligatoria. Gratuita, universal y obligatoria. Ya, ¿qué más derecho que ese? Es gratis para todos y tienes la obligación de mandar a tus hijos al colegio hasta el 5º de secundaria. La educación básica es universal, gratuita y obligatoria. Ya no sé, o sea, ¿cómo quieren que lo redacte para que esté más claro? Porque a la izquierda no le queda claro que es un derecho en la Constitución. Ya, las palabras no significan para ellos lo mismo. No es un servicio. ¿Dónde dice que es un servicio? Obligatoria, universal, gratuita. Caracho, Dios mío. La salud. Todo aquel que necesite salud tiene que recibirla. Eso es lo que dice la Constitución. Gratis. Todo el que la necesite. Eso está en la Constitución. No vamos a hacer una nueva Constitución para que diga que la educación es un derecho. Ah, caramba, qué novedad. Mire, es un derecho, creo que desde el siglo XIX, ¿ah? O sea, no es que el 93 se le ocurrió. En el siglo XX con seguridad era del 79, pero con absoluta seguridad era del 33 también. O sea, ¿qué les pasa, por Dios? Y dale con la Constitución. Lo que quieren es volar 2 cosas. Miren, si ustedes estudian la historia de las tiranías en el mundo y las de Latinoamérica también, básicamente la nueva Constitución es la necesidad de hacer un marco jurídico para que quien está en el poder se perpetúe en él. Fujimori, Chávez, Menem, Uribe, los Kirchner, o sea, todos quieren, Evo Morales, Rafael Correa,
todos quieren quedarse, y nos podemos ir al mundo entero y también hay ejemplos mundiales, todos cambian la constitución para quedarse para siempre. Ese es el objetivo. El segundo objetivo en estas dictaduras comunistas es apropiarte de los medios de comunicación, de los medios de comunicación, desaparecerlos, ¿no? Pero apropiarte de los medios de producción. Porque eso es lo que sustenta que está en el poder. De ahí sale, pues, la marmaja para repartir. ¿De dónde creen que sale? Mientras les dura, porque normalmente son pésimos gestores, ¿no es cierto? Y terminan quebrando el país. Ya lo vivimos. La Constitución del 93 tiene un capítulo económico sólido, muy sólido, que es el que ha permitido sacar a 30% del PNUD de la pobreza. Es el que permite que hoy día la gente tenga un bono. No será mucho, pero lo tiene, porque ha habido disciplina fiscal. Y que el año pasado también tuvieron bonos. ¿Cuándo el Estado ha repartido plata a la gente? A la mano. Salvo el programa Juntos o el programa Pensión 65, nunca. Así, masivamente, nunca. ¿Por qué se pudo hacer? Por la solidez de la macroeconomía peruana, nada más. Pero no es un barril sin fondo, pues, ¿no? Lo que cualquiera sabe, con sentido común. Usted no tiene que haber ido a la universidad para entender que el dinero no crece en los árboles. Ojalá creciera, pero yo miro el árbol, no hay billete. Es así de sencillo. ¿Qué tanto interés en el capítulo económico de la Constitución? Y claro, hay que inventar un malo, pues, ¿no? Entonces, el malo es el migrante venezolano, ¿no? Son delincuentes, son los malos. El malo es, pero usted sabe que este libreto del malo, es en el mundo entero, pero en el mundo entero, ustedes pueden ir a cualquier país y hay, o sea, desde el poder se tiene que construir un malo. Las dictaduras militares en el Perú en el siglo XX se han justificado muchas veces con el enemigo chileno. Obvio, el enemigo que une. Entonces, las dictaduras necesitan la construcción de un malo. Los medios de comunicación son malos. Ya está. Vamos a una ley para controlarlos, pues son malos. Los venezolanos, como le digo, los ricos, la maldita empresa privada, la minera contaminadora. Claro, eso funciona hasta que resulta que la minera, la empresa privada, es la que da trabajo, pues. ¿Cómo haríamos? Y ha funcionado, estas puestas en escena funcionan porque hay un pueblo que está deseoso de encontrar un culpable de su desdicha, entonces se identifica con el culpable, lo quiere eliminar, destruir, y hay digamos, el fetiche de que algo mágico puede pasar y el bien puede proceder, por ejemplo, de una constitución. Y la constitución se convierte en un fetiche, lo hemos visto en Chile, es un fetiche. Una vez que tengan aprobada la nueva constitución y no pase nada, porque hay una nueva constitución, nada muy diferente, digamos, ¿qué va a pasar? Una nueva constitución no va a garantizar nada más que garantías para que quien está en el poder tenga más poder. La constitución, por definición, es un pacto para limitar el poder. Eso es, nacen para eso, para que quien administra el poder no tenga poderes ilimitados, sino para ser limitado. Entonces hay que atacarlas para tener poderes ilimitados. Muy bien, son las 8:35. Hay buenas noticias en materia de salud. Ayer, Abel, hay que destacar, el reporte del MINSA decía que habían habido 9 fallecidos de COVID. Por supuesto, para esas 9 familias es una desgracia y no hay ninguna muerte que no se tenga que lamentar. Pero una cosa es tener 9 y otra es tener 459, ¿no es cierto? Hay una diferencia bien grande. Los números de la epidemia están bajando y puede ser, Dios lo quiera, que pronto tengamos esta sorpresa de que el número sea 0 y luego que sea 0 por varios días seguidos hasta que finalmente, simple y llanamente,
los casos son raros y muy esporádicos. Pero, toda la información que tenemos mundial habla de una tercera ola. Y por más optimistas que podamos ser, hay que estar preparados para una nueva infección. A favor, el Perú ya tiene casi el 35% de las personas vacunadas con 2 dosis, que es bueno, y probablemente una población contagiada que pueda estar superando, por lo menos en la ciudad de Lima, fácil el 50%. Si en noviembre del año pasado el 40% de la población limeña había tenido COVID, imagínense lo que debe ser ahora. Debe ser muchísimo más alto. Esas dos cosas nos ayudan. El problema es que las variantes, que son muchas, porque estos virus cambian y cambian y varían y varían y varían, que son muchas, hacen que la enfermedad se propague mucho más rápido y a veces de una forma más virulenta. Y a las personas que no se han vacunado y que son vulnerables, las destruye. Tenemos que insistir muchísimo en la vacunación de los vulnerables y seguir cumpliendo las medidas de seguridad. La doble mascarilla parece ser hasta ahora una gran herramienta en el combate a la pandemia. Desde que se hicieron obligatorias durante la segunda ola, creo que eso ha reducido bastante el contagio y ha sido significativo. Significativo que en lugares donde se esperaba grandes contagios, como mercados, paraderos, etcétera, los contagios se hayan reducido, ¿no? A pesar de que la gente se sigue transportando en transporte público. Muy bien, Abel, tenemos que ir a una pausa, Sí, son no sé. 37. Está Francisco Belaúnde con nosotros para hablar justamente de la gira, cómo se percibe internacionalmente a Pedro Castillo y si esta gira ha sido exitosa o no desde los objetivos planteados por la Cancillería. Vamos a la pausa, ¿te parece? Y volvemos. Vamos a la pausa que ya nos está esperando el doctor Francisco Belaúnde Matosian y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Bancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental; Chota, Radio Los Ángeles, y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú. También Onda Digital TV está en transmisión, y en las plataformas móviles Facebook de Santa Rosa, de Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante por favor, ya está con nosotros el doctor Francisco Belaúnde Matosian. Bueno, antes de ir con Francisco, simplemente contarles que tengo acá la portada del diario El Sombrero, ¿no es cierto? El Sombrero, pues, es el diario de Perú Libre, ¿no? Obviamente. Y yo creo que ya dan por muerto a Guido Bellido, ¿eh? Porque acá dicen, si sacan a Guido Bellido, Dina Boluarte sería la premier. Y ponen una foto de Verónica Mendoza y de Aida García, la Mocha García Naranjo, y con una X encima dice, no dan la talla. Este es un periódico, presumo, hecho por Perú Libre. Dina Boluarte es de Perú Libre, y Perú Libre pues tiene los recursos para hacer un periódico, ¿no? Imagínense ustedes. Muy bien, estamos con Francisco Belaúnde para hablar de la gira del presidente de la República. Una, ya hemos explicado, no es una visita de Estado, es una gira a distintos espacios multilaterales, y por supuesto ha tenido también la posibilidad de conversar con personas privadas a las que ha atendido en esta gira. En términos generales, Francisco, desde la evaluación que podrían hacer en Cancillería, ¿ha sido un éxito esta gira para Pedro Castillo? Hola, Rosa María, gracias por la invitación. Bueno, mira, en realidad en términos relativos creo que es una gira exitosa, ¿no? Donde finalmente hace una especie de presentación en sociedad, si se quiere, ¿no? De el presidente Castillo, donde ha podido, bueno, expresar una serie
de cosas. En particular, su intención era claramente reducir dudas, ¿no? Absorber dudas, tanto en lo que se refiere al tema de democracia, la actitud frente al terrorismo, el tema de el tema, por supuesto, de las inversiones, ¿no? Y bueno, ha sido acogido con interés, ¿no? Con cierta, tal vez, curiosidad, y ha sido algunas buenas palabras, digamos, acogedoras, por ejemplo, del secretario general de la OEA, ¿no? El señor Almagro. Entonces yo diría que en términos generales sí, ¿no? En términos generales ha sido una gira, me parece, exitosa. Por lo menos en el sentido en que ha podido expresar. Ahora, otra cosa es que haya convencido, ¿no? Por Acá sí ejemplo, es. en particular respecto del tema de las inversiones, porque finalmente los inversionistas, más que palabras, ven hechos, ven actos, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, no está mal, desde pero ya se verá, pues, ¿no? ahora, una necesidad para un personaje como Castillo es diferenciarse, distinguirse en un universo de presidentes, ¿no es cierto? O sea, hay pues en el CELAC veintitantos, en la ONU ni se diga, en la OEA treinta y tantos. Entonces, tiene que presentarse como lo nuevo y lo Sí, distinto, ¿no? Y desde ese punto de vista, la puesta en escena es muy importante. sí, Eh, claro, lleva un sombrero de paja, reivindicando raíces culturales rurales. ¿Tú sí. crees que eso haya funcionado? Me parece que en Estados Unidos funcionó incluso mejor que en CELAC. ¿Tú crees que haya funcionado? Mira, eso sobre todo tiene impacto, claro, a nivel porque finalmente estos discursos tienen diversos auditorios, tienen por supuesto digamos, sus pares, tiene el mundo político, el mundo diplomático, pero también las opiniones públicas, ¿no? Y además también están hechos para consumo interno, ¿no? También opinión pública internacional y también la local. Y yo creo que sí, pues una persona como él, que es un profesor, que viene de un lugar, digamos, marginado, ¿no? Y con su sombrero y todo, obviamente que va a generar de todas maneras un tipo de simpatía, ¿no? Que sí, yo creo que desde ese punto de vista sí. Además, el sombrero ya es parte de su identidad también, ¿no? Claro, Allá yo creo que va a quedar como una de las imágenes así cuando se hace de repente momentos llamativos de las diferentes asambleas generales a nivel mundial. Estoy seguro que la presentación de Castillo con su sombrero va a quedar, ¿no? Va a quedar como una de las, si claro. uno hace, pues, Es una estrategia de marketing que yo creo que está funcionándole afuera, porque sí, como... y además hay que decir una cosa, sí es auténtico, o sea, no es un falso hombre andino, no, es verdadero. Se sí, nota en su español complejo, se nota en sus modales suaves, en su andar. Entonces, sí, y tiene una manera de expresarse bastante humilde, lo cual puede generar una enorme empatía en sí, el auditorio internacional. Toledo sí, manejaba ese discurso, sin el sombrero, por supuesto, en auditorios internacionales y le funcionaba muy bien. así es, Eh, claro que sí, espero que le funcione bien, por el bien del Perú también, a Pedro Castillo. claro, Pero como decías, ya de la imagen al discurso, de la imagen a la palabra y de la palabra a la acción, hay sí, un camino largo, ¿no es cierto? Entonces, sí, eh, primero es la posibilidad de ser creído, y sobre claro, todo en el tema de inversión privada, que sí, fueron los ejes, sobre todo a partir de la OEA, a partir de la reafirmación una y otra vez: no soy comunista, no voy a expropiarle nada a nadie, o sea, con esos énfasis, sí, garantizo seguridad jurídica. Son, son digamos, declaraciones muy fuertes para sí. el líder de un partido que se declara comunista, marxista, leninista, que ha ganado con ese partido y como militante de ese partido. Sí. ¿Cómo crees que lo lean afuera? Mira, yo creo que finalmente lo que importa ahí son que como digo, las empresas, los inversionistas, ven hechos, ¿no? Ven hechos y seguramente van a coger eso con bien, que bien, me parece, van a decir, toman nota, ¿no? Está bien, es satisfactorio, digamos, en el punto de vista del discurso. Pero a la hora y la hora, y de repente haga que por ahí puedan hacer, quién sabe, algunas misiones de exploración, exploren, pregunten, ¿no? A consultores,
¿no? Pero evidentemente a la hora de realmente poner el dinero, van a ver, bueno, qué es lo que está pasando en la realidad, ¿no? O sea, Claro. entonces eso es un tema que, eso es, bueno, a veces lógico. O sea, cualquiera que Ahora, quiere poner su dinero pues, tiene que claro. pensarlo Ahora, bien. manejar un doble discurso, uno para el interior, otro para el exterior, bueno, creo que eso es la habilidad de casi todos los presidentes, además, en Latinoamérica hemos tenido muchos. Es decir, de la Asamblea Constituyente en la gira de Castillo no se Sí, habla, y cuando se pregunta, Pedro Franque dice en representación del gobierno, el gobierno no está impulsando ninguna Asamblea Constituyente. claro, Ahora, el mundo está interconectado, ¿no? O sea, los inversionistas no son unos claro, ignorantes, no preguntan. claro, claro. ¿Cómo superar este problema del doble discurso con una asamblea constituyente que quiere cambiarle el capítulo económico de la Constitución y un presidente que ofrece seguridad jurídica? ¿Cómo se arregla eso? Bueno, es muy difícil, pues, porque hay que saber que todos sabemos que alguien decía que la economía debería ser una rama de la psicología, ¿no? Porque así como, digamos, la gente, los inversionistas se pueden entusiasmar, ¿no? También pueden entrar en pánico, ¿no? Y entonces, hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se van dando, ¿no? No solamente verbales, sino en lo que está pasando. Y entonces ellos están viendo que por lo menos hay un sector de Perú Libre, del oficialismo, que está recolectando firmas, ¿no? Y entonces, efectivamente, eso puede generar dudas, ¿no? Es lógico, o sea, la confianza se construye muy lentamente, pero se puede destruir también muy rápidamente. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema en que esa acción, digamos, de estar buscando firmas tiene que ser compensado de manera muy convincente por el otro lado, ¿no? Entonces, claro, Así siempre es. dirán, bueno, son militantes de Perú de Perú Libre, pero, bueno, pues, pero ahí está, efectivamente, una doble imagen, ¿no? Eso puede ser complicado Y que el esto, gobierno, claro, y Pedro Frank en particular, pues tiene, claro. Si no la hablamos de la tiene, no economía, la tiene fácil. claro, no la tiene fácil. Si hablamos de la economía para ir a un tema que también revela esta enorme inconsistencia al interior del gobierno, pero que desde el punto de vista diplomático es mucho más grave. Las declaraciones del vicecanciller, que yo creo que eran correctas, diciendo que el Perú no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente desde el 5 de enero de este año, que es la, digamos, política de Estado, ¿no es cierto?, del Perú, y el exabrupto en Twitter del señor Guido Bellido diciéndole que las puertas para el canciller y su adjunto, porque ni siquiera le reconoce otro título, están abiertas. Vamos primero por lo primero. ¿Cuál es la posición que tiene el Perú frente al gobierno Maduro en términos Bueno, de derecho internacional? oficialmente, efectivamente, el Perú está en una situación que todavía digamos, ha salido un poco de lo de Guaidó, porque Guaidó, como varios países europeos también y otros países, bueno, Guaidó ya pues terminó la asamblea que Sí es. lo había designado, ¿no? Entonces, Pero pero todavía el no Perú, ha entrado realmente, oficialmente, no ha reconocido todavía plenamente al gobierno de Maduro, si bien, por supuesto, mantiene diálogos, como por demás países europeos, ¿no? Mantienen diálogos. El hecho de que tú conversas e incluso te puedes reunir con un jefe de Estado, como hizo, por ejemplo, Donald Trump con Kim Jong-un, ¿no? No hay relaciones diplomáticas entre ellos. Estados Unidos no reconoce al gobierno de Corea del Norte y, sin embargo, se reúnen para negociar. Entonces, técnicamente, sí, pues, tiene razón el viceministro, ¿no? Eso es lo que pasa técnicamente que el viceministro no hizo nada incorrecto, dijo la verdad. sí, Ahora, bueno, digamos que en todo caso, claro, uno puede pensar que esta reunión que hubo con Maduro, que finalmente fue el propio presidente del Consejo de Ministros que lo ha revelado, ¿no? Puede ser, digamos, un preludio para, ¿no? claro, Pero pero ahora, por lo menos, hasta que no dé la orden el presidente Castillo, que finalmente es el que conduce la política exterior, hasta que no dé la orden de restablecer relaciones a nivel de embajadores, entonces, mientras tanto, pues estamos es más, lo que ha lo dicho dijo, el lo, viceministro es lo, lo correcto, ¿no? digamos, lo verbalizó el presidente de Paraguay. El hecho de que yo esté en esta reunión con usted no quiere decir que yo reconozca su gobierno. O sea, lo Bueno, dijo, el único que justamente, lo verbaliza en el CELAC es el presidente de Paraguay. Pero la claro, situación de Perú es exactamente la misma, ¿o no? totalmente, totalmente. Hasta Exactamente la misma. ahora, totalmente, sí, totalmente. Así que, bueno, como decía, probablemente, quién sabe, eso sea tal vez el preludio de,
Pero entonces ahí habría que decirle al señor Bellido un poco, como decía Andrade, un poquito de paciencia, en todo caso, hasta que se dé, ¿no?, esa Claro. instrucción. Ahora, Tal vez vamos a ver bien, claro, no solo sabemos. vamos con calma, ¿no? Digamos, lo que ha dicho el señor Forsyth es que el Grupo de Lima ya perdió posibilidad de seguir interviniendo para buscar una solución al problema de Venezuela. Y que el liderazgo ahora lo tiene el Grupo Contacto, México a la cabeza liderando, países escandinavos, etc. ¿Eso es cierto? ¿Ese es el camino que hay que seguir en el caso de Venezuela? Bueno, lo que pasa es que el Grupo de Lima efectivamente como que ha perdido ya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace tiempo que no hay pronunciamientos, hay varios que se han retirado, algunos países que se han retirado, y además por lo más era predecible, porque la acción diplomática internacional frente a las dictaduras siempre tiene un límite, ¿no? Entonces, Yes. bueno, el tema es que hasta ahora no ha conseguido el resultado que estaba buscando, ¿no? De todas maneras, una opción que incluso se dijo ya antes, no desde ahora, que era una posibilidad que el Grupo de Lima trabajara también con el Grupo de Contacto, como de alguna manera buscar digamos, una vía consensual a nivel sudamericano, ¿no?, o el nivel latinoamericano, para que trabajar también con el Grupo de Contacto. Ok, Eso para podría que se ser una entienda. salida, ¿no? Vemos que no se entierra, no se declara el deceso del Grupo de Lima, si se quiere, ¿no? Pero bueno, Claro, ahora, para que quede claro, para toda la región, incluso para Europa y países escandinavos, en Venezuela hay un problema con la democracia. sí, claro. No, Eso no se lógicamente. discute. Hay un Porque problema con la democracia. claro, por supuesto, claro que sí. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos tener un primer ministro que diga que ese es un régimen democrático, que lo ha dicho en una entrevista a Correo que tengo, que la posición del Perú es que Venezuela es un régimen democrático. Claro, y ahí es interesante cuando lo que dijo el propio Castillo en la CELAC, en la cumbre de CELAC, que dijo que el Perú no quería discriminar tener relaciones con todos los países sin discriminar, ¿no? Exacto. O sea, lo que está diciendo con eso es que obviamente, más allá del gobierno que tengan, del sistema político, queremos tener relaciones con todos los países. O sea, no ha dicho lo que después ha dicho el primer ministro Bellido, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, el discurso, hay también una dualidad de discurso. Por un lado, probablemente, quién sabe, bueno, se reúne con Maduro, pero no está diciendo lo que ha dicho. Vamos a ir al tema de la Bellido, reunión un momento. Vamos a ir al tema de la reunión, pero no sí. quiero pasar este tema de democracia y dictadura. Bellido ha dicho a Correo en una entrevista en prensa escrita: de ninguna manera puedo considerar a un hermano país, Venezuela, una dictadura. Es un país que viene construyendo su propia democracia. Esto es a contrapelo de la posición de la comunidad internacional. Ya, olvídense, ¿no? Está más cerca a Venezuela que México, digamos, que el resto del planeta. Claro. Entonces, y luego lo que dice es, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el presidente Castillo establece una determinada línea desde la campaña presidencial, donde hemos planteado una línea de trabajo clara. No puede haber un vicecanciller que diga que no hay una autoridad reconocida porque contradice al presidente de la República, quien no está continuando una política de Estado del gobierno anterior y tiene una postura diferente. Y su prioridad es la mejorar las relaciones en Latinoamérica con todos los países. El problema no es ese, como tú lo has dicho. El presidente no ha tomado ninguna decisión respecto a Venezuela. Exactamente, no la ha tomado. O sea, digamos, ahí Bellido se está adelantando, ¿no?, a algo que no ha ocurrido todavía. En todo caso, no ha ocurrido todavía, ¿no? Entonces, como decía yo, bueno, pues ya que espere la decisión del presidente, ahora, porque finalmente para el grupo, presidente claro, toma la decisión. El presidente no tomó ninguna. Ahora, está clarísimo para Cerrón, que ha viajado a Venezuela, a abrazarse con Maduro, para Bellido, que trabaja con él, que la relación con Maduro para ellos es muy importante. Son tributarios de esta relación que lleva la revolución socialista o comunista por delante. O sea, al punto de que Bellido puede arriesgar su puesto por defender a Maduro. Y al punto, de acá viene lo interesante,
que una reunión de unas características muy limitadas se presenta por Bellido en el Perú y por el propio Maduro al día siguiente como una reunión bilateral de alto nivel. Y Maduro lo hace notar en contubernio claro con Perú Libre en Lima, como diciendo, perdón, Castillo es mío, mi hombre en el Perú es Castillo, ¿no? No sé si me estoy equivocando en la lectura, pero es lo que me pareció ver a mí. No, mira, de todas maneras, está muy claro que hay pues la simpatía política está ahí, digamos, la sintonía está ahí, y ese es el dilema, digamos, ese es un poco el dilema también, porque está en ese tema, y está como en el tema de la economía también, hay una serie de temas, ¿no?, en que hay claramente una línea, digamos, el Perú Libre, que va por un lado, y por otro lado, esfuerzos de otro sector del gobierno, ¿no?, que busca tener un discurso distinto, el propio canciller, ¿no?, que busca, digamos, tener un discurso diferente, ¿no? Y entonces, un poco equilibrar, el gobierno está entre dos aguas, digamos, ¿no? Y ahí en el medio está el presidente Castillo, que es el que finalmente el que tiene que tomar las decisiones. Entonces, ese es el problema, estamos en una situación un poco entre dos aguas, ¿no? Finalmente, ¿por dónde, claro, pero fíjate por dónde cómo que vamos? ¿Vamos por aquí, el vamos por capítulo allá? económico, claro, el capítulo económico de la Constitución, primer tema. Segundo tema, Venezuela. Y Sí. la posición oficial del Estado peruano como Estado, no como gobierno, es no reconocer a Maduro como Estado. Hasta ahora, Y, sí. Hasta y ahora. el vicecanciller, que es un diplomático profesional, ha dicho lo que corresponde profesionalmente, que no es del Claro, gusto porque de los oídos. estamos hablando, como tú dices, esto es un tema de Estado y la Cancillería es una institución que finalmente lo que hace es reproducir Además, lo que es la perdón, política actual. Ya además está. hay que decir una cosa, Béjar estuvo 15 días, si era tan importante reanudar relaciones diplomáticas a nivel de embajador con Venezuela, ¿por qué no nombraron un embajador? ¿Por qué no lo llamaron y dijeron, Nicolás, vamos juntos, tú eres el demócrata de América? Béjar no lo hizo Claro. ni en 15 días. Y obviamente Claro. Maduro no lo va a hacer, porque toda la comunidad internacional ve un problema de democracia en Venezuela, excepto Vladimir Cerrón y Bellido y probablemente Evo Morales, pero nadie más. Bueno, por eso, claro, pero por eso digo, y como decía también, ahí está dualidad, pues, ahí está dualidad. Bueno, Pero una finalmente, dualidad ya demasiado descarada para el caso de Bellido, ¿no? Pero hay un tercer tema de interés en esta gira que fue una verdadera sorpresa. Y sería importante, Francisco, que nos cuentes algo sobre el tema de género en la agenda internacional. Ha ido creciendo día a día sí, y se ha vuelto un tema importante para Naciones Unidas. Se ha vuelto, sí. está en los objetivos, digamos, para el 2030. Es la igualdad de hombres y mujeres en derechos y obligaciones en la sociedad. Es muy importante. Las críticas normalmente que se hacen al Medio Oriente desde Naciones Unidas tienen este componente. El componente del maltrato a la mujer está muy presente en este momento en la situación de Afganistán. Sí. Es un tema caliente. Sí. Y de repente, sí, un gobierno conservador en esas materias pone en la agenda verbal nuevamente, el tema de género. Cuando escuché a Castillo hablar del tema de género, tanto en la OEA como en la ONU, la boca abierta, porque eso sí fue una sorpresa, ¿verdad? Lo que pasa es que es un poco la misma dinámica, creo yo, ahí es una misma dinámica, es de decir, nosotros no somos lo que se ha dicho que somos. Claro. Entonces, es lo mismo respecto a la economía, respecto al tema de la democracia, y también, y ahí es más espectacular efectivamente, el tema de género. Entonces ha ido digamos, a poner una imagen, digamos, a decir, no es verdad lo que se está diciendo, nosotros no somos lo que se está diciendo. Entonces, no somos unos machistas. Solo que es más espectacular efectivamente. Así es. Entonces, claro, porque está hablando a la comunidad internacional, ¿no? Y entonces, y eso también tiene el consumo interno, porque otra vez, los discursos hacia afuera también tienen consumo interno, ¿no? O sea, también es un poco para acá también. Entonces, sí, pues, es un esfuerzo por traducir una imagen distinta, ¿no? Es lo mismo, como digo, es lo mismo, solo que como tú dices, un poco más espectacular porque, digamos, no es algo que hasta el momento nunca, mucho, es que claro, más allá de...
de algunos ministros que podían decir algunas cosas, pero no salía mucho, digamos, en el discurso Claro, normal, o sea, normalmente, ¿no? que Entonces, Vladimir sí, Cerrón llama la atención. considera a Cuba también, y a Venezuela una democracia, no sorprende, lo han dicho siempre, ¿no? Pero que el presidente, que a estos temas, primero nombra a un primer ministro que tiene conductas misóginas claras. Tiene 3 ministros con denuncias por violencia familiar, o sea, 3 sentados en el mismo gabinete. No le entran balas. Y luego, él mismo ha tenido algunos comentarios bastante misóginos durante la campaña. Entonces, sale afuera y habla de la igualdad, los problemas del maltrato a las mujeres en Lima y en las zonas rurales del país. De verdad, para mí fue espectacular. ¿Qué pasó? O sea, la pregunta es, ¿quién influencia en el discurso para incluir ese tema? ¿Cancillería? Es probable que sea Cancillería, ¿no? Es probable que sea Cancillería. Claro, no lo sabemos, porque tampoco, bueno, pero sí, es muy probable que haya sido Cancillería, porque efectivamente este es un tema que para la comunidad internacional, como tú decías, es cada vez más importante, ¿no? Y más aún, pues, en un contexto en que estamos viviendo lo de Afganistán, ¿no? Que está en primeras planas en todos los diarios. Entonces, lógicamente, sí es muy probable que haya sido Cancillería. Pero ahora estamos especulando, porque no lo sabemos, ¿no? Pero no podría ser perfectamente, sí, Cancillería, ¿no? Sí. Ahora, regresando a la cita secreta, si no secreta, discreta, lo que Bellido y Maduro, juntamente, plantean como una cita bilateral de alto nivel, desde la Cancillería se plantea casi como un encuentro en el pasillo para hablar específicamente de la situación de los migrantes venezolanos en el Perú. ¿Dónde está el nivel de esa cita? ¿Y por qué no estaba en la agenda? Claro, efectivamente, no estaba en la agenda, y es verdad, cuando hay encuentros internacionales, ahí se producen este tipo de reuniones impromptu, ¿no? Digamos, en los pasillos. O sea, claro, se aprovecha para reunirse, esa es un poco la gracia también de estos grandes encuentros, ¿no? Bueno, en todo caso, el hecho concreto es que no fue anunciado, tampoco, no estaba en agenda, ¿no? Y ni siquiera fue comentado ni por la Cancillería ni por el propio Castillo. Entonces, eventualmente no había voluntad de hacerlo, tampoco lo sabemos, porque aquí estamos también especulando, no había voluntad de anunciarlo con bombos y platillos, ¿no? Que era una reunión que, bueno, que se quiso dar, pero no quiere decir eso que se le quería dar todo digamos, esta importancia que finalmente... Cancillería y Castillo, su propia agenda, no le dan el nivel que le da Bellido y que al día siguiente le da el propio Maduro. Maduro es un hombre que internacionalmente está aislado, que va a un foro internacional y lo insultan en su cara, ¿no? Aunque él se defienda, ¿no? Uruguay y Paraguay fueron clarísimos. Y otros países no tanto, pero casi, ¿no? Entonces, es un hombre aislado. Entonces, tener presidentes de su entorno, digamos, algo muy positivo. Entonces, él necesita contarle a los venezolanos, perdón, yo me reuní con el presidente del Perú, vamos a repatriar a los hermanos perdidos de la patria, etcétera, etcétera. Pero ese en el fondo no es el tema es, miren, el presidente de Perú y yo tenemos, estamos juntos, somos revolucionarios. Pero no ha dicho Maduro, porque obviamente seguramente porque obviamente no ha sido tema de la conversación, que van a restablecer relaciones a nivel de embajadores. Entiendo que no lo ha dicho. O sea, se refirió solamente a este tema. Claro, en el fondo es una manera, creo yo, de parte de Maduro, un poco de forzar la mano de Castillo, ¿no? Bueno, este anuncio es forzarle la mano. Ya sabes qué, ya, ¿no? Pero claro, él no lo puede decir porque no ha sido de restablecer a nivel de embajadores, porque no se ha conversado, ¿no? Entonces, y en todo caso Castillo no le ha dicho que sí, en todo caso. Parece una emboscada, ¿no? Me da la impresión de que sí, o sea, como tú dices, Maduro está muy necesitado de romper ese aislamiento, ¿no? Incluso él ha hablado que hay varios países que lo están apoyando, pero claro, no los ha mencionado, pero son China, son Rusia, Turquía, Irán, en fin, países, ¿no? Que no son particularmente democráticos, y entonces él necesita efectivamente romper el aislamiento. Entonces, sí, sin duda, hay una intención de forzar la mano, ¿no? Y para que Castillo
el presidente Castillo una vez designe, ¿no? Acepte que haya intercambio de embajadores. Me parece que por ahí va un poco la actitud de Maduro, ¿no? Claro, Y pero bueno, no creo eso que ya sea, otra vez. claro, pero insultar al canciller, ¿no es cierto? Porque Bellido está trabajando más para Maduro que para el Estado peruano. Insultar al canciller, al vicecanciller, durante una gira. Así, a mí lo que me parece muy grave es que el presidente tiene a su lado al canciller en todo momento durante una gira, porque un presidente en el Perú es irresponsable, necesita la responsabilidad política de un canciller al lado. Entonces, que el primer ministro lo insulte durante la gira, el día que están entrando a Naciones Unidas, es poner en No, riesgo claro. todo, toda la gira. No, La puso en riesgo. no, es que claro, no, es evidente, ¿no? O sea, aquí es claro que es muy grave. Para empezar, es grave cuando se ventilan públicamente diferencias en el gabinete que puedan existir. No es la primera vez, se ha dado otra vez. Y es más grave aún cuando el Perú tiene que hablar de una sola voz, ¿no? Con una sola voz tiene que hablar hacia afuera. Entonces, que un mensaje a nivel interno contradiga lo que se está haciendo, lo que es finalmente a nivel internacional lo que se está haciendo, es muy grave, porque entonces es un poco como que el presidente dice una cosa y atrás hay alguien que está diciendo algo que va en contra. Claro, y está pero en la atacando teoría de la, claro, en la teoría de la negociación, digamos, cuando tú haces eso, estoy poniendo los zapatos de Bellido, es porque estás desesperado, porque internamente no puedes ganar. Porque normalmente te esperas a que regrese el presidente, te sientas con él y dices, mire, presidente, aquí hay que restablecer relaciones con Venezuela, hay que poner embajador, ¿te das cuenta? Entonces gano Sí. la pelea a posteriori. Pero si insulto al canciller durante la gira en la que está parado al lado del presidente, cuando yo regreso, presidente de la República, voto a patadas al canciller por malograrme mi gira, que era mi prioridad. Y sin embargo, hoy es jueves y todavía eso no ha sucedido, pero te digo, en un mundo normal, eso es lo que tendría que pasar. Lo que no entiendo es por qué no ha pasado hasta esta hora. Bueno, es que como hemos visto en general, ¿no? Tenemos un gobierno que está fracturado, ¿no? Fracturado por diversas líneas y entonces las cosas no están sucediendo como uno espera que normalmente deban suceder. O sea, no estamos en una situación, o sea, tenemos una situación inédita, me parece, a nivel de gobierno, ¿no? Un gobierno que no termina de determinar hacia dónde va a ir y hay obviamente presiones internas. Obviamente el Bellido representa a Perú Libre, el sector más radical, eso está muy claro. Claro. Entonces, Ahora, el comunicado de Relaciones Exteriores es fantástico. A mí me ha encantado. Son esos comunicados donde se prueba qué cosa es ser un diplomático de carrera. Porque sí, no dice nada y dice todo. No, sí. no es fantástico. Bueno, es que Nosotros no eso es hemos la roto diplomacia, pues. relaciones. Eso es la diplomacia. La diplomacia es decir algo que finalmente, bueno, digamos, no se dice mucho, no se dice nada para no chocar, ¿no? Porque tiene que hacer finalmente, Cancillería tiene que hacer diplomacia a nivel externo y tiene que hacer diplomacia a nivel interno dentro del gobierno, ¿no? Es una cosa... Ese comunicado es fantástico porque dice, nosotros tenemos relación, no hemos roto relaciones con Venezuela. Nadie ha preguntado eso, nadie ha dicho eso. Claro, no dice claro. una palabra sobre la legitimidad de Maduro, no dice una palabra sobre las últimas elecciones, no dice una palabra sobre esta nueva Asamblea Nacional, nada. Mantenemos cónsules. Ah, qué interesante, Claro. lo hemos roto porque mantenemos cónsules. Ajá. Sí. Y estamos atentos a colaborar en los procesos, ¿no es cierto?, en que seamos convocados para algo así como mejorar la democracia, o sea, una cosa completamente, ni siquiera dicen restablecer la democracia, no, no, no. Estamos atentos al grupo de contacto cuando nos llamen, estamos ahí. Es una cosa completamente sutil, pero donde le están diciendo al presidente claramente, nosotros no tenemos embajador en Venezuela. Claro, es verdad. Muy verdad, bien, o claro. sea, dice todo, no tenemos embajador, y ni Venezuela tiene embajador en el Perú. Es más, sí ha tenido embajador en el Perú. Uno que reconocimos que no era el nombrado por Maduro. Exactamente, exactamente. Claro que sí, claro que sí. Sí, pues, como tú dices, es un buen caso, digamos,
caso de mensaje 100% calidad Torre Tagle, digamos, de Cancillería. 100% calidad Torre Tagle. Es buenísimo el comunicado. Yo leía y me reía y decía, estos son unos sinvergüenza. Claro, pues porque no te dicen nada, pues te dicen todo. Todo te lo están. Claro. No tenemos, o sea, cuando tú no tienes embajador con otro país, es que las relaciones andan mal, pues. ¿No es cierto? Cuando tú Obvio, retiras tu embajador, claro. o sea, en diplomacia... Es como, pongamos el caso ya, para hacerlo, como el caso que ha pasado entre Francia y Estados Unidos y Australia. Francia se ha molestado, no ha roto, obviamente no ha roto relaciones, pero ha tomado ese gesto importante de retirar a su embajador. O sea, eso es ¿no? Eso es muy importante. Claro, lo que pasa es que entre Perú y Venezuela es más grave que eso porque finalmente ha sido una cosa mucho más permanente en el tiempo. Pero efectivamente el mensaje de que no esté el embajador es un mensaje muy fuerte en términos de relaciones internacionales. Claro, obviamente. ahora vamos haciendo la graduación, digamos, de la primera vez que me molesta. Yo ayer trataba de hacer una graduación de gestos diplomáticos, ¿no? Entonces, lo primero es nota de protesta, ¿verdad? Sí, hay una nota de protesta. También se puede, digamos, llamar al embajador, o sea, la Cancillería llama al embajador del país, ¿no? Del país en cuestión, lo llama y para manifestarle su malestar, digamos. Exacto. ¿No? Primero, claro, llamas al embajador a malestar. Segundo, ya Sí. formalmente entregas una nota de protesta. Tercero, llamas a tu embajador en consulta. En consulta, En exactamente. consulta, ¿no es cierto? Sí. Ahí hay 3 o 4 pasos antes de retirar al embajador. Luego retiras Sí. embajador, que es muy Claro. grave, Claro. y el siguiente paso es romper relaciones. Sí, claro, así es, claro, Y exactamente. luego, luego viene la guerra, ¿no? Pero digamos, cuando Sí, uno sí, va avanzando, claro. ¿no? La guerra Claro. completa. Pero, digamos, relaciones consulares tiene Estados Unidos en Cuba. Tiene una No, oficina claro, de en general, interés. bueno, ahora más... No, claro, es una cosa distinta porque más son temas muy concretos, ¿no? Tienen que ver con, bueno, incluso personas del país que viven en ese, entonces son temas muy concretos que tienen que ser atendidos de todas maneras. Claro, son servicios casi humanitarios, o sea, el servicio de darte la Claro. ciudadanía, eso es lo mínimo O a que los puedes propios hacer. nacionales, si hay alguien de, por ejemplo, de Estados Unidos que lo meten preso en Cuba, pues Así el es. cónsul tiene que ir a prestarle asistencia, ¿no? Por eso, para que tenga Lógicamente. la idea, gente, o sea, Estados Unidos y Cuba no tienen relaciones diplomáticas. Bueno, ¿Ok? la restableció, no, sí la restableció Obama. Lo Obama. que pasa que en términos prácticos ahora ya no hay embajadores, pero digamos, no es que se haya roto necesariamente No, lo que, pero- digamos, que se hayan pero, roto claro, nuevamente relaciones, ¿no? Pero en un momento no las habían, efectivamente. no la sabía y había una oficina de intereses. Y Sí, se así trabajaba es. con otros. Fue transformada en embajada. Sí. Se trabajaba con otros consulados, pero siempre había Exactamente. alguna presencia, aunque sea a través de otros consulados europeos. Sí, ¿Ya? claro. Es decir, digamos, Chile y Bolivia han tenido una relación diplomática siempre tormentosa, pero siempre, Sí. han mantenido consulados. O sea, consulado es, Claro, digamos, el piso mínimo. claro. O sea, El no, pi- así es. Así piso. es. Bolivia y Chile ahora no tienen embajadores desde el año 78, me parece. Claro. Han tenido varias veces esos periodos. Digamos, el último periodo en que se decidió que ya no había embajadores es el año 78, y desde entonces no hay embajadores. O sea, es un montón de tiempo. Claro, entonces hay incluso países, como digo, relaciones tormentosas, pero siempre mantienen los consulados. Obvio, son países limítrofes, ¿cómo no vas a tener consulado? Pero, claro, hay una situación acá que es, digamos, Torre Tagle está manejando con hilo fino, pero que la decisión final, hay que decirlo, es del presidente de la República. Y, Lógicamente, él es el que tiene que decidir. y Entonces, Bellido bueno. trata de sacar a un ministro como Maraví, no le resulta. Trata de proteger a Béjar a como dé lugar, no le resulta. Ahora quiere sacar a Maurtua porque tampoco le gusta y no le está resultando. Entonces, yo no sé, el propio Bellido, si tuviese un poquito de amor propio, él mismo debería renunciar, ¿no? Pero yo creo que es aferrarse al puesto a lo que tiene un encargo de otro y bueno, vamos a ver cómo se resuelve entre hoy y mañana. Pero sería increíble que nuevamente... Claro, el tema está, yo creo que ahí sí, probablemente el presidente Castillo va a tener que decir algo,
digo yo, ¿no? Porque hay esta controversia interna, ¿no? Entonces él tiene que decir finalmente por dónde va el barco en ese sentido respecto de Venezuela, ¿no? Vamos a ver, él tendría que decirlo en todo caso, ¿no? Por ahora no lo ha dicho. Y No ha dicho nada. Ayer pues, todo el día callado. Yo decía, está con jet lag. Pero alguien me hizo ver que Nueva York y Perú están en el mismo uso horario. Y digo, pero de todas maneras, pues son 8 horas de vuelo, ¿no? Entonces está cansado, de repente está descansando. Muy bien, muchísimas gracias a Francisco Belaúnde. Nos tenemos que despedir. Abel, no sé si hay alguna pregunta del público. Sí, hay una pregunta que me parece muy interesante, un resumen, me dice. En resumen, doctor Belaúnde, ¿sirvió o no sirvió el viaje del presidente Castillo a México y Estados Unidos? Sí, para los propósitos del presidente Castillo, digamos, de generar, bueno, en todo caso, de dar un mensaje, ¿no? Que buscara tranquilizar un poco a la comunidad internacional, sí, le ha servido. Como digo, ya otra cosa es lo que vaya a pasar internamente, que ratifique lo que ha dicho afuera. Pero sí, yo creo que ha sido una buena presentación en sociedad, como se dice, en la sociedad internacional en este caso, ¿no? Creo que sí, ha sido, me parece, un viaje exitoso, creo yo. Pero si ratifica lo dicho en los próximos días con gestos, podría ser muchísimo más exitoso. No solo para la comunidad internacional, sino para todos los peruanos. Todo esto es un discurso que está ahí, que ha sido recibido con interés, con benevolencia. Hay expresiones como las de, como digo, Almagro. Ahora queda la otra parte, que es ratificar en los hechos lo que se ha dicho afuera. Eso es la parte que ahora se está esperando, ¿no? Y que los inversionistas en particular, sin duda, están a la expectativa, ¿no? De eso. Muy bien, muchísimas gracias Francisco Belaúnde. Abel, yo me tengo que despedir. Gracias a la audiencia por acompañarnos hasta esta hora y nos estamos viendo de todas maneras mañana. Gracias por estar ahí. Mañana nos reencontramos, que pasen un lindo día de la primavera y un saludo para toda la juventud peruana. Chao, felicidades. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.